Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Veo muchos amigos conocidos. La idea es presentar un trabajo que nos pidió el IAPG, que organizamos de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económicos, sobre el cálculo y la proyección de flujo de divisas para la industria hidrocarburífera, ¿sí? El cálculo de alguna manera completo, no solo las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos, sino también todo lo que son las importaciones de bienes, el financiamiento, los dividendos, etcétera, ¿sí? Bueno, mi nombre es Daniel Dreisen y junto a Milagros Piaggio vamos a estar dando la presentación, ¿sí? Básicamente es sabido, pero bueno, Argentina ha tenido un problema de escasez de reservas hace muchos años, particularmente en los últimos 10 años. Acá pueden ver, no sé si se puede, no, es una pantalla. Acá pueden ver básicamente la comparación con otros países en lo que es reservas como total de la deuda externa. Fíjense cómo está Argentina en niveles muy bajos, ¿sí? Y en meses de importaciones también, ¿sí? O sea, Argentina tiene escasez de reservas, es un problema que nos aqueja hace muchos años, como todos saben, ¿sí? A julio, por ejemplo, de este año, las reservas brutas eran 41.000 millones de dólares y las reservas netas, que son básicamente descontarle todos los pasivos de corto plazo que tiene que devolver el país, eran solamente 8.000 millones de dólares, ¿sí? Vemos ahí un poco las distintas variaciones a lo largo de la historia argentina, ¿sí? Con lo cual, lo que nosotros solemos ver en la prensa y lo que solemos escuchar siempre es que Argentina va a ser un gran exportador de hidrocarburos, ¿sí? Y que también va a importar un poco. ¿Por qué Argentina importa? Hoy principalmente porque en invierno se multiplica por 5 la demanda de gas, con lo cual tenemos que importar gas y líquidos para generación eléctrica principalmente, ¿sí? Y también Argentina importa gasoil, porque Argentina consume más gasoil del que produce. Entonces siempre vemos esa cuenta que es la balanza comercial de hidrocarburos, ¿no? Que todos escuchamos en la prensa y hablar a todo el mundo. El objetivo de este trabajo es hacer el flujo completo, con lo cual a lo que son la balanza comercial de hidrocarburos le agregamos la importación de bienes para la industria hidrocarburífera, exportación e importación de servicios para la industria hidrocarburífera, pago de intereses, cuando las empresas piden préstamos, tienen que pagar intereses hacia el extranjero, salen dólares del país, dividendos, cuando reparte dividendos al extranjero, eso obviamente estuvo prohibido muchos años, pero el gobierno había anunciado que el año que viene volvería a abrirse, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Todo eso es lo que se llama la cuenta corriente. Todo esto va a venir de información que hemos desarrollado en base a información del Banco Central, ¿sí? Por industria. La cuenta capital en la industria hidrocarburífera no pesa mucho porque son básicamente compra-venta de terrenos, licencias y marcas. Y después tenemos la cuenta financiera, que tenemos la famosa inversión extranjera directa en hidrocarburos, que es cuando viene una empresa extranjera a invertir a Argentina y trae dólares frescos y lo convierte en pesos para invertir en nuestro negocio. Nuevos préstamos, que justo ahora estábamos hablando antes con Sucho Vicky, que ha habido nuevos préstamos internacionales en los últimos años. Ahora, un poco con el riesgo país en alza, va a ser más difícil. Devolución del capital, las empresas tienen que devolver esos préstamos. Y formación de activos externos es cuando las empresas nacionales de acá Argentina sacan plata, no como dividendos, pero que la depositan afuera, cuando es factible. Cuando hay cepo no pueden, ¿sí? Entonces, esto A más B más C es lo que nos da la variación de lo que se llama el balance cambiario del Banco Central, ¿sí? Las divisas lo que vamos a calcular es, para el Banco Central, cuántas divisas va a aportar el sector. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Veo las caras. Es raro esta sensación con los auriculares, pero bueno, seguimos. Bueno, esta es la balanza comercial, que es muy famosa, que la buena noticia es que, como todos saben, el año pasado, en 2024, después de 14 años, acá 2020 es medio raro por la pandemia, así que no lo tomen muy en cuenta, ¿sí? Pero el 2024, después de 14 años, fue positiva en casi 6.000 millones de dólares. Y la buena noticia es que este año ya estamos en 4.000 a julio, con lo cual va a superar los casi 6.000 millones de dólares. Ahí tenemos los productos, como le dije antes, exportamos principalmente petróleo, ¿sí? E importamos GNL, hemos importado gas, que ahora este año ya no, porque este gas es principalmente de Bolivia, que venía a dar muy poco este año, e importamos
gasoil, ¿no? Gasoil para generación y gasoil, que es esto gris, ¿sí? Exportamos también gas natural, que está en rosado, y, perdón, en naranja, y en rosado también, eso que hay ahí, que son como 1.000 millones de dólares, es todo los combustibles que usan los barcos y los aviones, que es como una exportación, ¿sí? ¿Se entiende? Porque lo usan para viajar, ¿sí? Así que bueno, esa es la foto actual de la balanza comercial, no el balance cambiario, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Esto es muy obvio. ¿Por qué mejoró la balanza comercial? Porque aumentaron las exportaciones de petróleo, que es lo que pueden ver a la izquierda, y porque, gracias principalmente a Vaca Muerta, obviamente, y porque disminuyeron las importaciones de gas, que son estos picos. Vieron que yo les dije que en invierno importamos mucho gas, fíjense cómo bajan los picos, porque hemos podido construir infraestructura para llevar más gas de Vaca Muerta y reemplazar importaciones, ¿sí? Y también hemos empezado a exportar gas a Chile principalmente y un poquito a Brasil, que es eso verde. Con lo cual, gracias a estos dos gráficos es que sucedió el gráfico anterior. ¿Estamos? Esto que pueden ver acá es el balance cambiario, pero de todos los sectores de la economía, ¿sí? Si lo miramos fuerte, vemos unas columnas azules positivas, que es principalmente el campo, ¿sí? El campo y sus derivados alimenticios, que es lo gris. Lo gris es alimentos, bebidas y tabaco. Después tenemos lo rosado, que es minería. Fíjense que minería, con 5.000 millones de dólares aportando parejito todos los años, aporta. Esos tres sectores son los que aportan, nada más. Y en verde aparece el año pasado la energía, ¿sí? Hidrocarburos principalmente, ¿sí? Oil and gas, ¿sí? Como dice ahí, perdón. Y los que consumen abajo, fíjense que en rojo, ¿quiénes somos? A las personas humanas, que es turismo o aprovisionamiento de dólares o lo que sea, cuando se puede, ¿sí? El comercio, que es lo naranja, y todas las industrias. Todo el resto son todas las industrias que requieren muchas veces repuestos, insumos, máquinas para poder producir muchos bienes que se consumen en el país, que no se exportan, con lo cual por eso se genera, se entiende, ese desbalance histórico. Y este número en verde entonces es de la energía, pero fíjense que no da exactamente el 5,6 que daba antes, da 4,7, porque no es la balanza comercial, sino es justamente el balance cambiario, que incluye todo lo que les había dicho antes, ¿sí? Yendo solo a energía, esto es la historia de cuánto generó la energía, ¿sí? Todo lo que está en verde, clarito, son exportación de hidrocarburos, ¿sí? Me voy a parar acá si no tapo, ¿sí? Todo lo que está en verde es exportación de hidrocarburos y todo lo que está en rojo es importación de hidrocarburos, ¿sí? Vemos las distintas etapas de la historia, es interesante. Los primeros años crece, ¿sí? Del 2003 al 2009, principalmente porque hubo, ¿se acuerdan? Un boom de los commodities asiáticos. Asia no paraba de crecer, faltaban commodities y crecieron todos los precios, con lo cual las exportaciones argentinas aumentaron. Argentina había roto todos los contratos en el 2001, algunos años aguantó la producción, pero después, con toda la especificación de las tarifas, bajó la inversión, bajaron las reservas, con lo cual empezamos a importar muchísima energía. ¿Se acuerdan? Gas y hasta petróleo. Argentina uno no lo recuerda, pero importó petróleo, con lo cual vino esta etapa de escasez y grandes importaciones de gas, que bajó, ¿sí? Después, a partir del 2014, básicamente empezó a empezar Vaca Muerta y empezó a haber más exportaciones de crudo y financiamiento internacional. ¿Ven? Esto es en el gobierno de PRO que entró financiamiento, que se abrió un poco la economía, un poco lo que también está pasando ahora en los últimos 2 años. ¿Ven esas columnas turquesas? Ese color es turquesa, ¿no? No, ese... Sí, es turquesa, ¿no? Sí, turquesa. Turquesa o verde, no sé. Bueno, verde, otro verde, el verde que está más arriba, este. Estos son préstamos que entraron. Fíjense los últimos 2 años también, plata de afuera que entró como préstamos, ¿sí? Básicamente. Ahí en 2015 bajó el precio, perdón, yo me confundí, bajó el precio del crudo porque fue el boom del shale mundial de Estados Unidos. Como apareció el shale, el mundo bajó el precio tremendo, bajó de 80 de 80, 90 a 50 más o menos el barril. Por eso ahí baja, ¿sí? Lo verde. Sí, después vino la pandemia media rara y después subieron los precios en 2020, en 2022, 2023 por la guerra, con lo cual importamos más y exportamos más. Y recién ahora fíjense que empieza a crecer lo verde, suben los precios y bajan las importaciones de gas,
y recién el último año que está pasando es que bajaron los precios, suben los volúmenes y bajan los precios, ¿sí? Un poco la historia, pero cuando miramos fuerte la energía es como, hasta ahora no tuvo mucho peso, ¿se entiende? Porque algunos años restaba, otros años sumaba, pero entre menos 5 y más 5, ¿se entiende? Menos 5 más 5 billón, cuando como vimos antes el campo aportaba 30, 35 billón, ¿sí? Esto es para el Banco Central con todos los conceptos. Agrego acá, simplemente para que tengan en cuenta, esto, como dije, turquesa son los préstamos, esto celeste son los intereses que pagan los préstamos, ¿sí? Lo que es celeste. Lo muy chiquito que son amarillos son los dividendos. ¿Ven los dividendos? Obviamente cuando hay cepo se cortan los dividendos, hacia el extranjero no hay. Hay muy poquitos de algunos acuerdos que ha habido, pero muy chiquitos, el resto no hay dividendos. Formación de activos externos, esta es muy famosa, esta es cuando sacan la plata afuera, ¿sí? Fíjense que acá, formación de activos externos bastante fuerte. ¿Y qué más? Creo que ya dije todos los conceptos. Servicios en naranja un poquito, en general sale, ¿sí? Servicios que nos prestan de afuera y tenemos que pagar. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Acá lo único que hicimos fue agregar esta línea. Antes veíamos esta punteada, ahora vemos esta llena. ¿Por qué? Porque el Banco Central no incluía justamente la maquinaria, la importación de maquinaria. Estaba en la línea que es, estaba en otro concepto que es maquinaria. ¿Se entiende? Que cuando veíamos todos los rubros, había un rubro que era maquinaria, que incluye la maquinaria de todos los sectores, pero no estaba en oil and gas. Entonces lo que nosotros hicimos fue suponer, y después de muchos cálculos, hacer una estimación de que aproximadamente el 20% del CAPEX en Argentina en oil and gas es importado. Algunos pueden pensar que es poco, probablemente porque se dedican a la perforación, y en la perforación es más, es como 40-50 porque hay alta tecnología, pero cuando ponemos la mano de obra, ponemos el cemento, ponemos la arena, ponemos todo el combo, la cuenta nos da alrededor del 20% que es importado del CAPEX y el 10% del OPEX, ¿se entiende? Del OPEX que hubo en cada año. Con lo cual, al agregar esta línea, baja un poco, lógicamente, porque tenemos importación de bienes, lo cual salen divisas, ¿sí? Bueno, ¿qué hipótesis usamos para las proyecciones, para el futuro? Hasta ahora entendimos la historia, entendimos qué hizo el sector por las reservas del Banco Central, ¿no? El sector hizo muchas más cosas, pero en relación a las reservas del Banco Central, ¿qué ha hecho? Hasta ahora vimos que básicamente algunos años han sido muy negativos, otros positivos, pero no de gran repercusión, ¿sí? Con lo cual ahora lo que estamos suponiendo es, para este modelo, voy a ir bastante rápido, la importación, como le dije, en pozo nos da más o menos un 30%, el resto del upstream 15%, para el midstream 30%, o sea, cuando vos construís un oleoducto, más o menos el 30% de la inversión total, no del material, es importado. En el LNG le hemos puesto mucho más, porque como van a ser barcos que se construyen en el exterior, que es la mayoría de la inversión, le hemos puesto 90% de esa inversión importada, ¿sí? Y el OPEX del upstream mucho menos, lo es lógico porque son en general, puede ser algún insumo, ¿sí? Un repuesto 10%, ¿sí? Eso es del total de los OPEX, del total de los CAPEX, cuánto es importado. Después, en relación a la deuda, ¿sí? Hemos asumido una deuda inicial de 12.500 millones de dólares del sector hacia el extranjero y vamos a suponer que esa deuda se hace rollover, ¿sí? Que se va renovando y que tiene una tasa promedio, nos está dando del 8%, que es algo así como 1.000 millones de dólares por año que salen en intereses del sector privado de oil and gas hacia el extranjero por deuda que se ha solicitado en los últimos años. ¿Estamos hasta ahí? Y después la nueva deuda, fíjense que acá cambia, hay 3 escenarios, que después Milagro lo va a explicar más en detalle, pero básicamente nosotros modelamos escenarios de hidrocarburos de Argentina hace, no sé, 5 o 6 años, y siempre hacemos 3 escenarios. Uno que es de bajo desarrollo o crisis, que es básicamente, después ya lo va a explicar mejor, es como que no se hacen más obras de evacuación. Se hacen las obras que se están construyendo ahora y listo, esperemos que no, esperemos que sí, crisis. Escenario medio es que hay un desarrollo medio, ¿sí? Que se hacen algunas obras, y desarrollo alto es como, bueno, LNG, viene de plata de afuera, ¿se entiende? Es como un escenario de alto desarrollo con inversión extranjera. ¿Estamos? ¿Sí?
Entonces, en función al escenario, nosotros le ponemos otra tasa de interés. Pues si hicimos el proyecto del LNG es porque de golpe bajó el costo de financiamiento. Hoy al 10% de riesgo país está difícil, ¿se entiende? Entonces decimos, bueno, en el escenario alto tenemos un 6% de costo financiero, esperemos que algún día pase, ¿sí? Bueno, ha pasado en el pasado, pero que vuelva a pasar, ¿sí? En el escenario medio 8 y en el escenario bajo al revés, hay poco desarrollo, no se hacen más horas, quiere decir que somos un país caro, con deuda cara, ¿sí? 10%. Y suponemos que del total de los dividendos, vamos a suponer, si sale todo bien, que el año que viene sacan el cepo porque está estabilizada la macroeconomía. Sé que hay que imaginarse, hay que tener poder de imaginación para escuchar esta presentación, pero básicamente vamos a suponer que un 25% de los dividendos, de todos los dividendos que se generan, salen a casas matrices que pueden ser de empresas internacionales o de empresas argentinas, que tienen una sede afuera y manda los dividendos. ¿Estamos? ¿Qué porcentaje del CAPEX es inversión extranjera directa? Que es que viene uno de afuera y pone plata fresca. ¿Se entiende? Que ha pasado muy poco en los últimos años. Según el escenario sube 0, 10 o 25% del CAPEX total. No quiero taparle, disculpen. ¿Sí? 0, 10 o 25% del CAPEX total es inversión extranjera directa. Y los préstamos hemos asumido también, cuanto más desarrollo, más financiamiento hay. Todo el nuevo capital, 0, 20 o 30% del upstream, ¿sí? El midstream, en el bajo casi no hay midstream, dice 70%, pero es muy bajo. Pero el midstream, ¿por qué le ponemos tan alto? Porque son project finance, es como el vemos. Si no, no se hacen, porque no hay tantos dólares. Con lo cual, si no conseguís project finance, esos proyectos LNG, midstream, no se van a hacer, lamentablemente. Entonces, 70% y LNG también le metimos 70%, ¿sí? Para que es lo mismo que se consiguió para el vemos. Formación de activos externos, 25%. Lo que tratamos de representar es que dos cosas. Uno es que puede ser que las mismas empresas, no dividendos, pero que si tienen plata, la saquen, o personas físicas que reciben dividendos locales. Ponele, tenés una acción de, no sé, YPF, recibís un dividendo y por ahí una parte, nosotros estamos suponiendo 25%, hay gente que lo lleva afuera, ¿no? Ni que esté bien ni que esté mal, acá no estamos para jugar a nadie, ¿sí? Pero suponemos que un cuarto de ese dinero sale también, ¿sí? Se invierte en otras cosas, en otros países. Con lo cual, en total nos da más o menos que la mitad de los dividendos se van, la mitad quedan en Argentina, en otras actividades, ¿sí? Todo lo que es reinversión ya está metido, porque está dentro del CAPEX. Esto es solamente de los dividendos, que es un pedazo relativamente chico de lo que queda, ¿no? Es la rentabilidad, básicamente. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? A ver las caras, ¿sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Igual es difícil, no sé, se pueden hacer preguntas hasta acá. ¿Sí? Entonces, estos son todos los supuestos que hicimos para hacer la proyección. Y ahora Milagros va a empezar a describir los escenarios. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. A ver, pasa, yo no tengo auriculares. Okay. ¿Qué te lo saque estos o no te lo sacabas? No, prefiero escuchar. Bueno, a ver, como dijo Dani, para poder estimar el flujo de las reservas, vamos a tener que estimar también cómo va a evolucionar el negocio. O sea, vamos a tener que poder estimar las importaciones y las exportaciones. Y vamos a tener que estimar también el CAPEX que vamos a necesitar, porque como decíamos, estamos asumiendo que un porcentaje de eso va a ser consumidor de divisas, y para eso vamos a trabajar con escenarios. Acá principalmente lo que van a ver son los escenarios de petróleo que estamos planteando, y esos escenarios, ¿qué implica? Implica definir qué va a pasar en el midstream, con las obras de midstream, qué va a pasar con la actividad, cuántos equipos vamos a tener, qué nivel, cuántos pozos se van a perforar por mes, etc. Arranquemos un poco por lo que son las obras de midstream. La cuenca hoy, la cuenca neuquina, o sea, todo el crecimiento obviamente principalmente va a estar viniendo de Vaca Muerta en la cuenca neuquina. Y entonces la cuenca hoy tiene más o menos una capacidad de evacuación de 766.000 barriles día, que como los evacúa al crudo, lo evacúa principalmente por el sistema de Oldelval, que va desde Allen hacia Puerto Rosales, son 540.000 barriles, ¿sí? Alcanzó este nivel poniendo en operación en abril de este año el proyecto Duplicar Plus, ¿sí? Ese caño se puso, ese incremento de producción, que fueron más o menos 300.000 barriles, arrancó en abril de este año y se va a ir llenando de manera progresiva, ¿sí? Pero puede llegar a transportar hasta 540. Después tenés más o menos unos 130.000 barriles que van a refinerías de la zona, y tenés un caño que va desde Puesto Hernández hacia Chile, que ha llegado a transportar hasta 90.000 barriles más o menos, y tiene la capacidad de transportar hasta 110.000 barriles.
O sea, hoy la cuenca, les decía, tiene más o menos unos 770.000 barriles que puede transportar. En nuestro escenario bajo es simplemente que Otasa, ese ducto que va a Chile, pueda llegar hasta los 110.000 barriles. Las refinerías de Chile estarían en condiciones de tomarlo, con lo cual eso es conseguible. Y después, nuestro escenario alto incluye VEMOS a 550.000 barriles por día, con 2 fases, una primera fase de 180.000 barriles para el principio del 2027 y una segunda fase de 370.000 barriles adicionales a fines del 2027. Con eso el total de la cuenca se va a 1.333.000 barriles día. ¿Sí? Hoy más o menos Argentina produce 800.000 barriles día y la cuenca neuquina a julio produjo 600.000 barriles día. O sea que todavía tenemos bastante upside para poder crecer porque tenemos transporte, ¿sí? Ese caño se va a ir llenando de manera paulatina. Eso desde el punto de vista del midstream. Después tenemos que hacer una serie de supuestos también. Estamos asumiendo un pozo más o menos promedio de Vaca Muerta de 1 millón de barriles con un caudal máximo de un poco más de 1.000 barriles día. Un pozo de 2.800 metros con 50 fracturas. Y bueno, vamos a ir sumando pozos y poniendo más o menos un nivel de actividad acorde con lo que consideramos que van a ir haciendo las empresas. Y acá lo que ven en este gráfico es los recursos que estaríamos desarrollando en cada uno de los escenarios. Ahora después les voy a mostrar las curvas de producción. Para que tengan de referencia, Argentina tiene certificados al 31 de diciembre del 2023, que es la última información disponible, 10.500 millones de barriles. Y en estos escenarios que nosotros estamos haciendo, al 2060 voy directamente al escenario medio, que es llevar la cuenca a 1.300.000 barriles, se estarían desarrollando unos 15.000 millones de barriles, que más o menos está en línea con, si recuerdan la estimación que diera en su momento la IA, que era unos 16.000 más o menos millones de barriles, o sea, son 15 más un poco lo que ya se lleva producido, ¿sí? Eso desde el punto de vista de los recursos. Si ven desde el punto de vista de los equipos, el año pasado más o menos tuvimos 26 rigs operando a petróleo, a shale oil y más o menos 7 sets de fractura. En el escenario bajo, como decíamos, no se hacen más obras, con lo cual se mantendría un nivel de actividad similar al actual. En el escenario medio, para llegar a este crecimiento, vamos a tener un pico de actividad en el cual más o menos vamos a necesitar 51 rigs y 16 sets de fractura, eso asumiendo más o menos unas eficiencias similares a las actuales, con lo cual prácticamente es como duplicar la actividad respecto de lo que tenemos hoy. Bueno, y después vamos a mostrar con distintos precios estas proyecciones. Estamos en el escenario medio asumiendo un Brent de $74 por barril, y en el caso de escenario alto son $20 más, 94, en el escenario bajo son $20 menos, así que son 54. Bueno, esto es un esquema para los que no están familiarizados, y le hablaba de los ductos y cómo son, es un esquema de la evacuación de la cuenca neuquina. Este es el proyecto Duplicar Plus de Oldelval, de Allen a Puerto Rosales, que este es el que sumó los 540.000 barriles, o sea, sumó no, está ahora en 540.000 barriles, de capacidad, y que se va a ir llenando progresivamente. Y después acá tienen el ducto de Puesto Hernández hacia Otasa, el de Chile, el que va a Chile, que es el que les decíamos que puede llegar hasta 110.000 barriles. Se están construyendo actualmente nuevas obras, es el VEMOS, ¿sí?, que va desde Allen hacia Punta Colorada, Golfo San Matías, que es el que viene impulsando YPF, pero al que se han sumado el resto de las principales operadoras de Vaca Muerta. Y también está el proyecto de Oldelval, Duplicar Norte, que principalmente el objetivo que tiene es poder traer el crudo que se va a generar en el hub norte de Vaca Muerta, donde hay varios operadores que tienen desarrollos muy importantes, para traerlo a Allen y después desde Allen poder ser evacuado hacia el Atlántico, ya sea por VEMOS o incluso también por Duplicar Plus. Bueno, y como les decía, para hacer un poco estas proyecciones vamos siguiendo un poco todo lo que son los planes de las operadoras. Esto es Vaca Muerta con todas las CENCH que tiene dadas, los pozos que tiene enganchados hasta ahora, el nivel de desarrollo que tiene en cada bloque. Y bueno, y con esto llegamos a las proyecciones, ¿sí? Esto es producción de petróleo, el verde es convencional, el azul es no convencional. Hasta acá es donde vamos ahora, lo más clarito son las proyecciones de las curvas bases y los desarrollos. Este es el escenario bajo, como les decía, no se incrementa la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina, que más o menos serán esos 780.000 barriles día, con lo cual vos llenás el caño, la curva roja llena es
la producción de la cuenca neuquina y la curva roja punteada es la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina. Eso que ven ahí es cómo se estaría llenando este ducto de Oldelval, ¿sí? Que tiene hoy capacidad todavía ociosa. Y bueno, en este escenario sin obra se mantiene más o menos un nivel flat de más o menos un poquito alrededor de unos 900.000 barriles día. Acá lo que tienen es más o menos los pozos que pensamos que se van a perforar. En el pico nos dan más o menos unos 720 pozos. No, perdón, este es el medio de 720. Este más o menos mantenés el nivel actual, que son unos 370 pozos más o menos. Y ¿qué va a pasar con ese crudo? Acá lo que ven en azul, esto es la capacidad de refino de Argentina. Argentina tiene una capacidad de refino más o menos de unos 540.000 barriles día. En principio no hay proyectos que puedan cambiar esa capacidad significativamente. Ya todo barril de crudo que se produce es un barril que va a exportación, con lo cual cuanto más produzcamos, más vamos a poder exportar. En este escenario, si estos son 540 y nos vamos más o menos a unos 900 y tantos mil barriles día, quedan unos 420.000 barriles por día que se podrían exportar en el pico y que son los que van a generar en definitiva las exportaciones y las divisas. En el escenario medio que les mostraba antes, que vamos a 1.300.000 barriles por día de capacidad de evacuación de la cuenca neuquina, el total país, ¿sí? O sea, 1.300.000 de la neuquina, le sumamos las otras cuencas, más o menos nos vamos como a 1,5 millones de barriles por día. En este caso ya estamos incluyendo Vemos, por eso hay una línea punteada más hacia arriba ahí, los 550.000 barriles por día. Y en este caso sí, obviamente tiene que incrementarse bastante la actividad. La actividad son estos barritas azules que son pozos de vaca muerta, en este caso de petróleo exclusivamente, en este caso son 700, más o menos 720 pozos que se estarían haciendo en el pico. Y como les decía antes, todo el crudo va a ir a exportación, con lo cual acá más o menos te estarían quedando unos 970.000 barriles por día para exportar de crudo, ¿sí? Vamos ahora al gas. Quedó esta al revés. ¿Se puede pasar y a ver? Sí. Bueno, primero cuento los escenarios, quedó al revés la slide. Para gas vamos a hacer algo similar, ¿sí? La cuenca neuquina, de vuelta, el crecimiento de gas también va a venir de vaca muerta. La cuenca hoy tiene más o menos una capacidad de inyección de 100 millones de metros cúbicos por día. ¿Cómo los evacúa? Más o menos 45 a través del Neuva 1 y el Neuva 2. 34 por el centro-oeste. El Perito Moreno ya tiene sus 21 millones de metros cúbicos por día, habiendo puesto en operación las compresiones de Tratayén y de Saliqueló. Y después hay casi ya 1 millón de metros cúbicos por día que están yendo por gas pacífico, sí, hacia Chile. Eso te da más o menos unos 100 millones y nuestro escenario, como decíamos, siempre es el escenario bajo es que no se hagan más obras. Hay que tener en cuenta que hasta ahora en petróleo las obras que se hicieron, por ejemplo Oldelval, sí se hizo con aporte de los privados, ¿no? De los socios que tiene Oldelval. En el caso de gas, toda la obra recientemente que se hizo, el Perito Moreno y las compresiones y la reversión del norte son todos obras que se hicieron con aportes del Estado y en principio por ahora no va a haber más aporte o financiamiento de parte del Estado para hacer gasoductos, con lo cual de ahora en más todas las obras que se hagan hay que pensar que la hagan privados. ¿Qué estamos poniendo en el escenario medio? Bueno, un poquito más de demanda del lado chileno, o sea, el caño existe hacia Chile, el tema es que puede haber demanda en esa zona de Chile para tomar más gas de vaca muerta. Y después estamos incluyendo lo que es el proyecto que presentó TGS por iniciativa privada, ¿sí? Que principalmente es poner más compresión sobre el Perito Moreno, poner 3 compresoras más y sumar 14 millones de metros cúbicos por día. Estamos poniendo también el incremento de la capacidad opcional de 6 millones, que eventualmente se podría sumar también para llevarlo a 41 millones. Y estamos poniendo la diagonal, un proyecto de TGN de poder hacer una diagonal que vaya desde Tratayén hacia La Carlota para habilitar más gas, tanto en la zona del litoral como eventualmente poder ir hacia el norte por el gasoducto norte para poder exportar por el norte a Chile o a Brasil. En este escenario, la cuenca neuquina sería de unos 140 millones de metros cúbicos por día. Y después, en el escenario alto, estamos poniendo todo el LNG, ¿sí? El LNG, como mencionó ya Dani, el LNG 1, que es este proyecto que impulsa Golar,
que tiene el FID ya para el buque Hilli, ¿sí? Que es un buque de 2.5 MTPA, son más o menos 10 millones de metros cúbicos por día. También ya dio el FID para el segundo barco, el MK2, que son 3.5 MTPA. En total el proyecto del LNG1 son 6 MTPA, que son más o menos 24 o 25 millones de metros cúbicos por día. Después estamos poniendo el LNG2, que al final sería un buque con 6 MTPA también, 24 millones. Y el LNG3 tendría 2 buques. En principio parecería, por lo que menciona, que el LNG2 sería con Shell, el LNG3 podría ser con Eni. Serían 2 buques de 6 MTPA cada uno, sumando 24 millones cada uno. Con lo cual, el proyecto hoy del LNG es un proyecto de 24 MTPA, que son casi 100 millones de metros cúbicos por día, ¿sí? Y se basa en total en la capacidad de inyección de la cuenca a un total de casi 250 millones de metros cúbicos por día. Acá, como les mostraba antes, tenemos los recursos que estaríamos desarrollando en cada escenario. Voy directo al escenario alto, que es el que tiene el LNG. Se estarían desarrollando 140 TCFs para poder alimentar estos proyectos hasta el 2060, como podemos poner ahí. Y para que tengan de referencia, recientemente el IAPG hizo un estudio para determinar cuáles eran los recursos de Vaca Muerta y estimó que el PEMIN es de unos 255 TCFs, con lo cual acá, como vemos, hay gas más que suficiente para alimentar estos proyectos durante un montón de tiempo y aún así que siga sobrando gas disponible. En lo que es equipos, obviamente en el bajo no estaríamos necesitando o ocupando equipos adicionales. En el escenario medio, para que tengan de referencia, en el 2024 se usaron 6 rigs para gas y 2 sets y estaríamos en el escenario medio necesitando 9 rigs para gas y 3 sets. Y en el escenario con el LNG se irían a 18, en el pico, ¿sí? En el pico de crecimiento, 18 rigs de perforación y 6 sets de fractura. Lo mismo, estos son más o menos los bloques que hay con foco en gas en Vaca Muerta y el estado en el que están. Y estas son las proyecciones, por ahí hay muchos colores, no son tan difíciles de seguir. Porque, bueno, acá arriba tienen la producción de gas por tipo, acá tienen la actividad, los pozos y la inversión. Esto es la demanda de gas en millones de metros cúbicos por día y esto es la oferta de gas, ¿sí? En millones de metros cúbicos por día. El rojo es el convencional, este moradito es el tight y el violeta es el shale y el azul es el gas asociado, el gas que va a venir asociado al desarrollo de petróleo, que es un montón y que plantea también sus propios desafíos, ¿no? Entonces, en este escenario que decíamos no se incrementa la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina, se mantiene en 100 millones de metros cúbicos por día. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, principalmente que obviamente la producción no va a crecer mucho. Sí, a medida que vayan declinando el resto de las cuencas, lo que va a ir pasando es que la cuenca neuquina va a poder ir, va a reemplazar eso, pero siempre hasta su tope, ¿sí? Hasta el tope que tenga, y la producción en definitiva va a haber un poco una bajada. En el escenario medio, ¿pasó? A ver, ahí está. En el escenario medio, sí, acá lo que vemos es que, decíamos, la cuenca neuquina se iba más o menos a unos 145 millones de metros cúbicos por día. Tenés más o menos también, bueno, un poco el incremento de gas, ¿sí? Para llenar tanto el barco como este escenario incluye, sí, el Hilli, pero tomando solo gas desde el San Martín, ¿sí? No con gasoducto dedicado, con lo cual el barco solo podría estar operando en los meses de verano cuando sobre gas. Y sí, lo que se permitiría en este escenario es incrementar las exportaciones tanto a Brasil o a Chile, porque, como decíamos, estaría incorporando el proyecto de la iniciativa privada de TGS, en la diagonal desde Tratayén hasta La Carlota, y estaría considerando también la reversión adicional del gasoducto norte, que ahora está con 15 millones, cuando se terminen las compresoras a fin de este año, esperemos, se va a ir a 19 millones, y si se hace esa diagonal se encadenaría también con un proyecto con un incremento a 29 millones de metros cúbicos por día, lo cual te permitiría estar exportando por el norte a Chile o a Brasil 10 millones de metros cúbicos adicionales que podrían ser incluso durante el invierno también. Y en el escenario alto, obviamente acá hay mucho más desarrollo porque lo que se suma a lo que vimos antes es el LNG, este es el LNG 1, 2 y 3,
que acá ya se están asumiendo con gasoducto dedicado. Por eso se ve cómo acompañan los picos, porque los barcos estarían operativos tanto en el verano como en el invierno, ¿sí? Los 365 días del año. Para este caso, más o menos estamos viendo un pico de más o menos de más de 280 pozos por año, y más o menos para que tengan de referencia, el año pasado fueron unos 80 pozos más o menos a gas, ¿sí? Bueno, todo eso obviamente, esas obras van a ir acompañadas de inversiones, que después lo que vamos a ver es que, bueno, que van a necesitar financiarse. Los gráficos que ven acá son el perfil de CAPEX, ¿sí? Para los 3 escenarios. El verde es el upstream y el naranjita es el midstream más el LNG. Bueno, más o menos grandes números. En el escenario bajo, dijimos, no estábamos sumando midstream adicional, por eso las producciones se mantienen y no hay midstream adicional. En el escenario medio estamos sumando el VEMOS, que más o menos son unos 3.000 millones de dólares de inversión, que ya está arrancado, que recibió Project Finance por el 70% de ese CAPEX. Estamos poniendo también más o menos, estamos poniendo la obra de Oldelval, del Duplicar Norte, para poder traer más crudos desde el hub de Vaca Muerta, hub norte hacia Allen. Son más o menos unos 400 millones de dólares. Desde el punto de vista del petróleo. En el caso del gas, bueno, esta reversión casi ya está terminada, sí, es la que se terminaría este año. Después estamos poniendo la compresión adicional que presentó por iniciativa privada TGS, que más o menos son unos 700 millones de dólares. La diagonal de Tratayén, no puse el mapa, bueno, me lo pasé, no importa. La nueva diagonal de Tratayén a La Carlota serían unos 2.000 millones de dólares. Y la reversión del gasoducto norte fase 2, para llevarlo de 19 a 29 millones de metros cúbicos por día, esos son más o menos unos 600 millones de dólares. Escenario, entonces, en gas, el medio y el alto, en lo que es regional no cambia, son unos más o menos 4.000 millones de dólares de inversión. Y si después nos vamos a los LNG, estamos poniendo, bueno, obviamente las obras para el Gili, y después también estamos poniendo gasoducto dedicado para el LNG1 y el LNG2 y 3. Todavía no está definido si va a ser un ducto para uno y otro ducto para el LNG2 o 3, o si eventualmente va a ser un ducto conjunto. Más o menos en total para los dos hay 5 billion para los dos en conjunto, ¿sí? Acá pusimos 1.500 y 3.500. Y después para las plantas de licuefacción son más o menos 4.750 para la primera del LNG2 de 6 MTPA y 9.500 millones de dólares para lo del LNG3, que son 2 plantas de MTPA. Con lo cual, en lo que es el LNG2 te da más o menos el LNG2 y 3 unos 18 billones, el total en escenario 27.000 millones de dólares. Bueno, bien, entonces con todo eso llegamos a hacer esta estimación, que esto es principalmente lo que vamos a llevar después al ejercicio de poder estimar el flujo de divisas, porque acá lo que estamos estimando son las exportaciones y las importaciones de los combustibles, ¿sí? Acá el verde clarito, o sea, vieron que antes mostró Dani, esta es la balanza comercial que siempre vemos, la habíamos visto hasta el año pasado, ¿sí? Y ahora la vemos proyectada. Bueno, el verde clarito es el petróleo, el rojo es el gas, acá estos básicamente son combustibles, este amarillo de acá es el gas regional en estado gaseoso, y bueno, más o menos esto nos da que en el escenario bajo, el neto de entre las exportaciones y las importaciones sería más o menos unos 10.000 millones de dólares en el pico. En el escenario medio tenemos una balanza neta más o menos de 29.000 millones de dólares. Acuérdense que acá exportábamos casi 1 millón de barriles, 970.000 barriles más o menos. Y en el escenario alto, vean cómo se pone fuerte todo el LNG, ¿sí? Que es más o menos ese proyecto de casi 100 millones de metros cúbicos por día o 24 MTPA que se estarían exportando. Más o menos estos números están hechos con un precio de LNG de $10 por millón de BTU, y eso te lleva más o menos a una balanza energética neta de 42.000 millones de dólares en el pico. Bueno, siguiendo entonces, para completar el balance cambiario, ¿sí?
lo que hicimos fue en el escenario medio, ¿sí? Acuérdense que es el que justo mostró Mili, que daba 29. Cuando le agregamos todo el resto de los componentes, ese 29 pasa a ser 22. ¿Sí? ¿Por qué? Porque principalmente le agregamos lo que es la importación de bienes CAPEX. ¿Sí? Creo que los colores debería ser este, ¿no? Este color es ese, ¿no? Sí, pero es este con este. Sí. Importación de bienes de capital, que es lo naranjita, ¿sí? Que es básicamente todos los supuestos que les habíamos dicho antes, que vos para invertir vas a necesitar estas máquinas, sea para perforación, o sea para el LNG, o sea para los ductos, con lo cual ahí eso te va a restar al flujo de fondos. Y después agregamos los financiamientos que le dijimos, que serían estas columnas, que acá está 24 y 25. Fíjense cómo va creciendo en línea con estas nuevas inversiones según el apalancamiento que habíamos supuesto antes, ¿sí? Entonces crece el financiamiento. En este escenario medio hay algo de inversión extranjera directa, a partir, fíjense, principalmente del 2026, ¿sí? Que sería los celestitos, que son inversiones frescas que vienen. Y después lo que tenés que hacer básicamente es devolver los préstamos, ¿sí? Que básicamente están neteados de arriba, por eso disminuyen un poco ahí en el pico, ¿sí? Y pagar los intereses, que es esto celeste, ¿sí? Después lo que supusimos, como le dijimos antes, además los dividendos, que es lo amarillo, y formación de activos externos, que es lo mismo, que es lo que supusimos que giran en las casas matrices, ¿sí? ¿Y qué más me falta? Esta línea... son servicios, que es muy poquito. O sea, la de servicios parece la oscura, pero es la clarita, por lo cual la que es más fuerte es algo en la pantalla. Son los bienes, ¿sí? La importación de bienes. Con lo cual ahí se completa todo y vemos que llegás a los 22 y después declina un poquito porque hay más pago de intereses por la deuda que fuiste acumulando y las exportaciones no crecen porque ya llegaste al plató de alguna manera, ¿sí? ¿Se entendió? Este es en el escenario medio. Vuelvo un segundito para atrás, que daba 42 el escenario alto. Cuando vamos acá nos da 33, ¿sí? Sería el escenario alto que Mili explicó. Si me voy a sacar esto porque a veces me anda y a veces no cerra. El escenario alto tiene todo el desarrollo del LNG, pero en petróleo no tiene más desarrollo. En petróleo llegamos hasta el medio, ¿sí? Porque con el medio ya llegábamos a los 16.000 millones de barriles que dijo la EIA y que medio como es un consenso de lo que hay. Yo creo que puede haber un poco más, pero nos han pedido que lo limitemos a ese valor en el medio, ¿sí? Por eso el otro llegaba a 42 y no se llega a los 50, 50 y pico, que a veces se ha mencionado como un escenario alto de desarrollo. Con lo cual acá se llega a 33 y acá sí, fíjense que hay muchísima más inversión en importación de bienes porque tenés todo el LNG durante los próximos años, pero también tenés más financiamiento, ¿se entiende? O sea, no es tan malo el efecto, porque vos tenés que importar muchos bienes para hacer obras de infraestructura mucho más grandes que el anterior, pero también tenés más financiamiento por el 70%, ¿se acuerdan? Que más o menos asumimos que entonces te salen el 30% los primeros años, pero después producís mucho más, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenés más divisas, con lo cual llegás a los 33.000 millones de dólares en este escenario alto. Y después lo que hicimos, Mili les dijo que además de los 3 escenarios de desarrollo, hay 3 escenarios de precios, que depende un poco del mundo. O sea, mucho no podemos hacer ahí, pues son precios para exportar, ¿sí? Entonces fíjense que lo que vimos recién son el escenario medio y el escenario alto con precios medios, que es esta punteada. Con precios altos aumenta un poco, fíjense, ¿sí? El pico, pero también no solo el pico, sino a lo largo de todos los años, obviamente es más alta la curva. Y en el escenario de precios bajos, fíjense que baja bastante, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos en rojo, no quiero taparles, ¿sí? En rojo tenemos el escenario de desarrollo bajo con los 3 precios, ¿sí? En azul el desarrollo medio y en verde el desarrollo alto. Todos van a subir, pero suben en dimensiones totalmente distintas. Pero acá están las distintas opciones. Obviamente todos esperamos tener alto, pero bueno, el medio es el que está más... Yo lo llamo medio, pero es el que está como más encaminado ahora, ¿se entiende? Es como decir, bueno, LNG solamente, como dijo Mili, está el primer barco, ¿no? de LNG, pues es el que no requiere un gasoducto dedicado. El alto ya decimos, damos un paso más como país y los privados financian construcción de gasoductos para LNG. En el medio sí está el gasoducto de TGN,
que es para llevar más gas a Brasil, ¿sí? Un poco, pero no el LNG que requiere más inversión, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, ya estamos igual, estamos perfectos de tiempo, así que justo nos va a quedar un ratito para preguntas. Espero que no sea muy complicada, pero hacemos algunas preguntas. Acá tienen todo esto medio para ver cómo son 9 escenarios, ¿sí? 3 de precios y 3 de desarrollo, ¿sí? Arriba están los desarrollos y acá vertical están los precios, con lo cual pueden encontrar el que quieren, que son los 9 escenarios que veíamos antes, pero abierto por concepto, ¿sí? A ver cuánto aporta los hidrocarburos, cuánto sacan los bienes, cuánto es la deuda, ¿sí? Los distintos conceptos que pueden encontrar. Y acá, como para terminar, como conclusiones, tenemos la generación de divisas, o sea, en el de bajo, en el pico son entre 2 y 4 mil millones de dólares, en el medio entre 15 y 25, y en el alto entre 25 y 38. Nosotros, por ahí, alguna vez pueden haber escuchado un valor más alto en el alto, desarrollo alto, porque tenía más petróleo, como dije antes. Para este ejercicio sacamos el escenario de más petróleo, es el mismo que el escenario medio, como explicó Milagros. Como concepto general nos pareció interesante decir que la balanza comercial, o sea, la diferencia con la balanza comercial, todos saben de la balanza comercial, la diferencia nos da entre un 21 y el 25% menos, ¿se entiende? O sea, en relación al número que da la famosa balanza comercial, ¿sí? Hay que restarle eso, principalmente por la importación de bienes, por su porcentaje, ¿sí? Que obviamente parte se netea con el financiamiento, pero parte no, ¿sí? Y todo lo que son los dividendos hacia el extranjero, ¿sí? Ahí está un poco Bueno, el financiamiento internacional nos parece interesante, esto que dije antes de que, bueno, está bien, requerís mucho financiamiento, mucho CAPEX, mucha importación cuando haces proyectos grandes, pero si no están financiados no se hacen, con lo cual ese financiamiento también viene de afuera, entonces no es tan... Se agrandan las dos columnas, ¿entiendes? Se agrandan las positivas, o sea, se agrandan las negativas, pero también se agrandan las positivas. Nos parece interesante esta herramienta para mostrar el potencial de generación de divisas del sector, aportando evidencia objetiva por un problema que tiene Argentina recurrente, y una herramienta también podría ser de política pública por el tema del timing de los proyectos de infraestructura y entender cuándo te van a requerir divisas y cuándo te van a devolver divisas, ¿sí? Y por último, también como una herramienta de comunicación para posicionar a nuestra industria, a nuestro sector, como generador de divisas, considerando no solo la balanza comercial, ¿sí? Así que creo que estamos bien. Con esto termina la presentación formal, ¿sí? Y no sé, si hay un micrófono si hay un micrófono, hacemos creo que nos queda un ratito, hacemos 5 o 10 minutos de preguntas, si les parece bien, ¿sí? Porque con esa podemos volver a una slide. Gracias. No sé si hay una consulta, ¿sí? A ver si funciona. Hola, hola. En la estimación de pozos... No hola. No. ¿Vos tampoco? Ahí está. Si no te ponen los auriculares no nos vas a escuchar. Ahí tenemos una interferencia. En los assumptions de los pozos, el assumption fue 13 millones de dólares el costo y 1 millón de barriles de producción. ¿Me escuchás ahí? Sí. Eso es... ¿Cuán optimista, pesimista es en base a lo que está sucediendo hoy? ¿Asume que de aquí en adelante vas a tener un menor costo o una mejora en la producción? O sea, ¿cuál fue el racional de ese millón de producción y 13 millones de dólares de costo? Eso te escuchan, Sergio. Bueno, igual ese costo es Infacilities y más o menos el costo total nos está dando 14 millones y medio para el total del pozo, ¿sí? El costo más o menos entendemos que es el que está vigente hoy, es el último que estuvimos charlando más o menos con la industria, así que representaría el CAPEX actual y las proyecciones están hechas con ese mismo CAPEX. Y respecto del pozo, también representa un poco lo que ha sido el pozo hasta ahora, o lo que es el promedio de los pozos que se han enganchado en la última campaña. Obviamente el pozo de Vaca Muerta va a ir variando con el tiempo en función de los desarrollos que se vayan haciendo y de la evaluación que vaya teniendo Vaca Muerta, ¿no? Si vos te vas hacia zonas que son más nuevas,
y que son buenas, probablemente vas a tener una EUR mejor. Si te vas a zonas que ya están como mucho más perforadas y que empiezan a tener algunos, no sé, temas de interferencia o lo que fuere, vas a tener una acumulada menor. Pero bueno, de alguna manera el pozo que usamos acá representa el pozo promedio de enganche de la última campaña, que básicamente lo que vamos haciendo es ir mirando todos los pozos en capítulo cuarto y viendo más o menos cuánto nos da el pozo promedio, y ese es el pozo que usamos para esta estimación. Por las dudas, para agregar, Pablo, no suponemos ganancia de eficiencia ni cambio en eso, porque si no nos metemos en un mundo muy complejo que no sabemos bien qué va a pasar. Entonces, como es un ejercicio y muchas veces lo hacemos, decimos, bueno, suponemos que un pozo, que tampoco es los mejores pozos, es un pozo como de los últimos 2 años promedio, para decir algo, y asumimos y no asumimos, porque si no te metes con qué va a pasar con la fractura, es como que te metes en un mundo muy difícil, ¿sí? Obviamente puede mejorar la eficiencia, con lo cual podría aumentar la productividad y bajar el costo, pero preferimos hacerlo de esta manera el ejercicio. Gracias, Danilo, y gracias, Milagros. Bien. ¿Alguna pregunta más? No sé, a ver si... Ay, si pueden poner la presentación acá, les agradezco. Así la puedo pasar. Gracias. No se escucha. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien. Milagro. Bueno, acá me están preguntando si van a entregar la presentación. Sí. En principio. Sí, la buena noticia es que este trabajo fue encargado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas. Sí, me escucha, sí. Este trabajo fue encargado por el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, por la Comisión de Planeamiento, y es un trabajo para toda la industria. Tanto este trabajo como el que vamos a presentar mañana, que es sobre la cadena de valor, sobre todos los insumos y servicios que va a requerir el desarrollo Vaca Muerta, van a estar disponibles para toda la industria, para toda la población, porque al IAPG le pareció que agregaba valor al sector, así que va a estar todo compartido y estamos nosotros 100% a disposición por cualquier consulta que puedan tener en ese sentido. Muy bien, gracias. Ahí vamos con la... Dale. Ahí en los escenarios, por ejemplo, en el desarrollo bajo, medio, bueno, por ejemplo en el bajo, donde la capacidad de evacuación de gas era de 100 millones de metros cúbicos diarios, pero hay una producción asociada que te llevaba a un promedio de 150, creo que eran millones de metros cúbicos diarios. Y bueno, en el otro escenario lo mismo, había una producción excedente. ¿Qué se hace con esa producción excedente por sobre la capacidad de evacuación? A ver, ahí para no mezclar, lo que mostramos fue la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina, y después el otro era la producción total del país, que son más o menos los 150 millones de metros cúbicos que vos decís, que tiene el aporte del resto de las cuencas. O sea, este ejercicio está hecho topeando en todo momento la capacidad de evacuación de la cuenca neuquina. O sea, la cuenca neuquina en ningún momento supera esa capacidad de 100 millones de metros, que es por caño. En el invierno la capacidad, la cuenca puede inyectar un poquito más, 110 millones de metros cúbicos por día. Está contemplado eso en este ejercicio también, pero el 150 que vos viste es la producción total país, que suma lo que te aporta también la cuenca austral, la cuenca del Golfo de San Jorge y el NOA, ¿sí? El resto está topeado en la capacidad de la cuenca neuquina. ¿Y el gas asociado está incluido dentro de la capacidad de...? Claro, lo que te hace el gas asociado, en definitiva, cuanto vos más perfores en petróleo y te vayas a un escenario de petróleo más alto, más gas asociado vas a tener, menos necesidad vas a tener de perforar gas, porque no te lo va a permitir la cuenca o porque ya puedes cubrir la demanda con el gas asociado que tengas. Lo que sí va a pasar es que el gas asociado, por el componente de líquidos que tiene, algo se va a tener que hacer con ese gas asociado también para ponerlo en especificación, ¿sí? Pero está contemplado dentro del volumen de la inyección de la cuenca neuquina el gas asociado, porque viene con el shale oil de Vaca Muerta viene ese gas, así que está incluido en ese número. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quería preguntarles cuáles son las condiciones que se tienen que dar para pasar de tener un escenario crisis a uno bajo, a uno medio o a uno alto. ¿En base a qué? Bueno, nosotros lo que consideramos es el escenario medio es un poco lo que estamos viviendo en estos últimos años. Es como que una industria que crece, pero
a una velocidad media, ¿sí? El desarrollo es una velocidad media, es un desarrollo, no sé, un poco mediocre sería, no es en línea recta y alta velocidad, no hay plata nueva que venga fresca, el costo de financiamiento todavía es alto, ¿se entiende? No hay tantos jugadores, falta capacidad de oferta de proveedores, los jugadores son pocos, entonces eso, un crecimiento como pasó Vaca Muerta en los últimos años, que yo siempre digo lo mismo, que creció a pesar de todos los descalabros políticos económicos. Entonces seguimos medio en ese ritmo de crecimiento medio, no digo tampoco lentísimo, pero medio. En el alto es básicamente, vienen capitales nuevos, frescos, nuevos capitales frescos entran, hay financiamiento, baja el riesgo país, que ahora volvió a subir, baja, como dije ahí, a una tasa de financiamiento de entre 6 y 7%, ¿sí? Con lo cual se hacen más proyectos, ¿sí? Esto desde el punto de vista no de los precios, pero de escenarios de desarrollo, después están los precios, ¿no? Por desarrollo. Y la crisis volvemos a una crisis fuerte, una crisis que se incumplen contratos, entonces se controlan los precios, esperemos que no, pero ha pasado tantos años en Argentina que para nosotros tenía sentido poner ese escenario también. Obviamente los escenarios en general no son para siempre, a veces tenés bajo, medio, a lo largo del tiempo, pero es un ejercicio. Entonces en el bajo hay control de precios, ¿sí? Del petróleo, del gas, y obviamente el costo de financiamiento es mucho más alto, ¿sí? Hay menos plata para invertir. Eso es un poco los tres escenarios desde el punto de vista del desarrollo. Adelante. ¿Y cuál es la perspectiva de ambos, de Milagros, Daniel? ¿Hacia qué escenario cree que vamos a ir? Eso es muy difícil, esa pregunta esa es muy complicada, ¿no? La verdad que es muy difícil, no depende de la energía, depende más de la economía y la política económica, ¿sí? En general, así que eso se lo dejo a los especialistas en esos temas. Daniel, una preguntita. Teniendo en cuenta las proyecciones que has hecho, Hola, ¿me escuchan? Ok, perdón, decía, con las proyecciones que has hecho son bastante halagüeñas, en principio, generan un incremento de la producción y de la generación de divisas. Pero la pregunta que quería hacerte es si, como dice el presidente, quiere convertir a Argentina en un hub de inteligencia artificial y la necesidad de energía son del orden de 10 gigavatios, digamos, por cada central de data center, ¿estamos en condiciones de suplir esa energía para los próximos 5 años? Bien, si estas proyecciones no incluyen un crecimiento de la demanda local de gas, que sería probablemente sea con gas, o sea, esa energía para inteligencia artificial puede proveerse o de renovables o de gas de vaca muerta principalmente, ¿sí? En renovables no está acá porque eso sería un ejercicio eléctrico, hacemos electricidad pero no era el objetivo este. Si fuera gas de vaca muerta barato, habría que incrementar la demanda. Acá hay una demanda creciendo en línea con el PBI, ¿no? En los 3 escenarios. Habría capacidad, sí, porque como mostró Milagros, los recursos de vaca muerta, aunque hagas todo el NG, llegás recién a explotar la mitad de todo lo que hay bajo de la tierra de gas. ¿Sí? Con lo cual vos podrías poner centrales térmicas generadoras al lado de vaca muerta y generar el gas, quemarlo, generar electricidad, y de mismo Neuquén no tenés que transportar nada, hacer inteligencia artificial, si tuviera ese escenario. Es la hora. Bueno. Última... dale. Sí, falta un minuto, sí. Quiero volver un poquito atrás con el tema del gas asociado. Digamos, en el estudio obviamente se evalúa un crecimiento de la producción, tanto de petróleo como de gas. Suponemos que el gas seco, bueno, no va con la pregunta que voy a hacer, pero sí aquel gas que tiene un alto componente de líquidos va a tener una influencia también en la industria petroquímica. Eso obviamente no está considerado en el estudio. No está. Obviamente hay un upside ahí, en la medida también en la que se definan eso, viste que no pusimos CAPEX asociado a plantas para recuperar más líquidos. Estos números no consideran eso, que eventualmente sería un upside porque sería, como decís vos, más feedback para la petroquímica, también más generación de LPG, más exportación de LPG, etcétera.
pero no está incluido en estos números. En lo que es LPG sí tiene un poquito de crecimiento por algún proyecto que ya está concreto y viabilizado, pero no los grandes proyectos que se están hablando de algunos operadores para todo lo que es Vaca Muerta, pero que sí se van a necesitar para poner el gas en especificación. O sea que hay una esperanza adicional. Hay un upside Sí, más. hay un upside Sí, que eran adicional. como 5.000 millones de dólares más, ¿no? Podían ser en total. Decían. Bueno, eso Sí. dicen, pero no, como no tenemos bien todavía el breakdown y cómo se define ese proyecto, por ahora no está puesto, pero incrementaría más la generación de divisas por venta de los subproductos del gas natural. ¿Puedo robar otra pregunta? Última, dale. Muy chiquitita. ¿Cómo juega Fénix acá? Porque hablamos mucho de cuenca neuquina. Está incluido, sí. no sé si se ve, pero bueno, está puesto porque el balance se ha hecho con toda la oferta de gas que estaba en las curvas. Por ahí fue acá, bueno, esto Sí, no acá, lo quiero ni decir. No, acá, bueno, este que es el real, la cuenca, el proyecto Fénix se puso en operación sobre fines del año pasado. La verdad que los pozos están inyectando como 10 millones de metros cúbicos por día y están incluidos en el total de la oferta. Y bueno, eventualmente podría haber algo más también de la cuenca austral porque hay muchos recursos. Si se decidiese hacer otro proyecto, podría haber más aporte también desde la cuenca austral y lo estamos poniendo ahí en la. Otro Fénix, o sea, acá está el primer Fénix que compensó la caída, no se ve mucho porque compensa la caída, claro. Y acá hay otro Fénix en el futuro porque entendemos que está el potencial en la cuenca austral. Sí, Mengoni ayer lo dio como, lo dejó, Mengoni, el nuevo CEO de Total Energy, dio como a entender que podía aparecer. Por ahora van para el petróleo, pero podría aparecer más offshore. Sí, tienen. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.